Hoy, como veis por el título, os traigo la videoreseña de este libro de aquí. La verdad es que no suelo hacer muchas videoreseñas, y eso que es un canal mayoritariamente de libros, pero me he decidido que voy a hacer alguna que otra. Libros de los que crea que necesite hablar mejor a la cámara que escribirlo. Hoy os vengo trayendo la reseña de Illuminae de Amy Kaufman y Jay Kristoff. Está causando bastante furor, ya causó furor en la comunidad en inglés. Y bueno, os vengo a hablar un poco de qué opino yo sobre este libro. Decidí que tenía que leerlo, la verdad es que me llamaba muchísimo la atención el nombre en sí y lo que viene por detrás del libro. Es que hay una sinopsis más larga, que es la que nos encontramos aquí en la solapa, pero sinceramente no la leí hasta que estaba haciendo esta reseña en vídeo, y yo personalmente recomiendo que no la leáis porque resume todo lo que va a pasar en el libro, así que es un poco tontería, porque entonces ya es como si hubieras leído el libro, o sea, porque no te vas a sorprender con todo lo que va a ir pasando. Es cierto que tiene giros y demás el libro, pero creo que es mejor ir sin leer eso. Así que yo os recomiendo que quedéis con la frase detrás, que viene diciendo: aquella mañana, Cady creía que romper con Ersa sería lo más duro que tendría que hacer ese día. Por la tarde, su planeta fue invadido. Dos frases que hacen que te entren ganas de saber lo que va a pasar, por qué invadieron su planeta, quién invadió su planeta, cuáles son los motivos y qué pasó con ellos en la invasión. Y por ahí es por donde empieza un poco el libro. Otra de las características que me gusta de este libro es la forma en la que está contado. Es la mejor decisión que han tomado los autores para contar este libro, porque yo creo que si hubieran contado el libro de una manera normal, tradicional, como cualquier otro libro que podéis encontrar detrás de mí o de los que tenéis en vuestra estantería, no hubiera sido igual. No captaría la atención del lector de la misma forma que lo hace este libro. Este libro está contado mediante archivos, conversaciones, emails, descripciones que se ven desde las cámaras, sentimientos así de los protagonistas individualmente, y un montón de información que van encontrando pues ambos protagonistas en su día a día en 3 naves que van a ir a salvarlos en su planeta, porque como os he dicho, pues alguien invade su planeta, que ha recopilado alguien y ha enviado a la directora ejecutiva de Frost Fisher, que no sabemos quién es, y ese es por así decirlo, es el prólogo. En el prólogo vemos un correo electrónico que se envía a esta directora ejecutiva, y es donde se le envían todos y cada uno de los archivos, que son todo lo que encontraremos en este libro. Una de las cosas que se agradece de que la historia esté contada también de esta forma es que en todo momento nosotros tenemos que imaginarnos cómo son las diferentes naves, cómo son los diferentes compartimentos donde ellos residen, incluso cómo son ellos mismos. Y aquí no se nos dan grandes detalles de cómo son cada una de las cosas, ni siquiera se centran los autores en explicarnos cómo son el día a día de cada uno de ellos, sino que nos cuentan lo que está sucediendo. Si hay algún problema, cómo lo intenta resolver, cómo busca la información que necesitan para saber si lo que están contando por la nave es cierto o no. Esto me parece bueno porque muchas veces en otros libros se centran demasiado en explicarnos con todo lujo de detalles cómo son las habitaciones, cómo son las naves, qué programas tienen, qué ordenadores usan, qué tecnología hay dentro de la nave. Y al final eso no te interesa, porque no vas a imaginártelo como ellos quieren que te lo imagines. Al final te vas a imaginar una nave, una habitación metálica y 4 cosas, ¿vale? Creo que es muy buena forma que ellos lo hayan contado así, o sea, sin mucho detalle, o por decirlo, que sin ningún detalle. Y sobre todo también que no te imaginas cómo son los personajes, que eso para algunas personas puede ser malo, o sea, porque nunca saben cómo son los personajes, pero por otro lado yo creo que es bueno, porque te los puedes imaginar de la forma que tú quieras. Me gusta ver cómo lo más importante de ellos no es cómo son físicamente, o sea, cómo te los tienes que imaginar, sino cómo son a nivel personal, psicológicamente, porque sí que Ersa y Cady van diciendo cosas que le gusta del otro, cosas que hicieron ellos cuando eran pareja, cosas que se hacían el uno al otro, cosas que se decían, y eso hace que tengas una imagen de ellos, creo que mejor que si fuera física. Como ya he dicho al principio de la reseña,
Es muy importante no saber qué es lo que pasa en la historia, porque cada vez que te encuentras con algo nuevo es más impresionante. La historia da muchísimos giros y la verdad es que yo no imaginé que iban a suceder lo que iba pasando cada vez que leía las páginas, porque en un principio cuando lees la invasión y cómo ellos son rescatados y demás, pues piensas que lo que nos van a contar en el libro va a ser la vida de ellos dentro de las naves hasta llegar al sitio donde van a ser salvados definitivamente. Pero no es eso lo que nos vamos a encontrar en sí, sino nos vamos a encontrar una lucha de ellos contra el sistema y contra las personas que han ido a invadir su planeta. Es impresionante cómo cuentan las cosas en este libro. Hay algunos momentos en los que, a ver, no quiero enseñar mucho porque podrían ser spoilers, pero en los que están contados, así que, o sea, hay pocas letras aquí debajo. Nos encontramos cosas tachadas, cosas sombreadas. Normalmente los sombreados son palabrotas, que es curioso que estén tachadas, así sombreadas. Y bueno, también los que son tachados son cosas que no deberías decir de esa forma. Por ejemplo, esto así. O sea, creo que el libro está súper cuidado con estos tipos de detalles y que hacen que sea más especial todavía por esas cosas, porque no está contado de la misma forma que te lo contarían en otro libro. Me han encantado los personajes. Creo que se centran más en Cady que en Ersa, pero igualmente los conoces bastante bien por eso de que están contándote qué es lo que sienten ellos, cómo se sienten al estar en la situación en la que están ahora y cómo intentan, dentro de lo mal donde están, buscar una esperanza de verse, de estar bien, de encontrar a sus seres queridos, porque están todos divididos en las 3 naves. Y me ha gustado muchísimo que Cady sea la protagonista principal de este libro y la fuerza que demuestra el personaje, cómo la han construido, cómo sin saber mucho de ella te llegas a meter en su piel, llegas a sentir todo lo que ella siente, llegas a luchar, a querer luchar con ella, a querer darle fuerzas tú misma cuando ves que suceden cosas por las que ella no esperaba pasar, por el miedo que tiene y demás. Y sobre todo, lo que no esperaba encontrarme en este libro era esas partes sádicas y que a mí me dieron un miedo increíble, ¿vale? Porque yo soy muy miedica y hay algunas partes que son muy sádicas y muy gore y yo lo pasé realmente mal leyendo esas partes, ¿vale? No os voy a decir los motivos de que haya eso porque creo que, como os he dicho, lo mejor es encontrarlo vosotros mientras lo leéis, pero yo sufrí en esas partes muchísimo. Hay una escena que todavía recuerdo y que no quiero recordar, ¿vale? No quiero recordarla, no quiero, porque es que es horrible. Claramente no creo que todo sea bueno en este libro, creo que hay algunas cosas en las que falla o que le faltan o que le sobran, y creo que es un libro demasiado amplio. A mí se me hizo un poco eterno porque pensaba que no avanzaba la historia, porque un poco más allá de 3/4 del libro es cuando empezamos a entender qué es lo que verdaderamente está pasando y cómo va a ir un poco encaminada la cosa. Y a veces llegué a pensar que los autores estaban alargándolo todo, o sea, era como, ahora pasa esto, lo solucionamos, pero ahora pasa otra cosa. Y, o sea, llegó un momento que era como, por Dios, ¿este libro cuándo se va a acabar? Porque yo me sentí que estaba sufriendo con la protagonista. Y yo creo que también eso es, en parte es malo, porque es como, joder, hay un montón de páginas que leer, si esta mujer va a seguir sufriendo todas estas páginas. Lo otro creo que es bueno porque hace que nosotros nos metamos en el papel de la protagonista y que suframos con ella. Y por último, quería nombrar el especie de epílogo que hay al final, donde se descubre todo, y la verdad es que me he quedado bastante sorprendida por las cosas que pasan. Habían algunas cosas que me imaginaba, otras que no. Me ha gustado cómo han llevado todas las cosas hasta el final, cómo han ido creando la historia para llegar a ese final, a que se descubran esas cosas. Y la verdad es que tengo muchas ganas de saber qué es lo que va a pasar en la segunda parte, incluso en la tercera. Y bueno, en definitiva, en conclusión, lo que quería decir en toda esta reseña es que os recomiendo muchísimo Illuminae de
Amy Kaufman y Jay Kristoff. Es un libro que no te esperabas, que tiene una forma de contarlo totalmente diferente a la que nos han contado en otras veces, pero que mi modo de verlo hace que te creas más todo lo que está pasando, que sea más real, porque al final la vida es eso, lo que hace Cady, que es buscar la información verdadera y no que nos estén mintiendo como hacen muchos políticos y demás personas. Conocer la historia de estos personajes y de cómo se va desarrollando todo, y sobre todo porque es un libro adictivo, o sea, no puedes parar de leerlo cuando empiezas a descubrir qué es lo que está pasando verdaderamente. Te centras en la historia y disfrutas con ella y sufres con ella, y eso creo que es bastante bueno, que ya que es una forma de contarlo totalmente diferente, no a la normal, que te enganche tanto y que quieras descubrir qué es lo que está pasando. Y de verdad que os recomiendo mucho, porque no os esperáis qué es lo que va a pasar en este libro. Espero que os haya gustado esta video reseña, que no hago muchas, pero espero hacer más en un futuro. Dejadme en los comentarios si habéis leído este libro y cuál es vuestra opinión, o si no lo habéis leído y os animaríais a leerlo en un futuro. Y también si os ha gustado esta reseña, si os parece bien que haga otras reseñas en el futuro. Os recuerdo que tenéis todas las redes sociales que están saliendo en la pantallita en la cajita de información para que podáis seguirme y estar al tanto de las novedades, que tenéis un bonito botón para suscribiros ahí abajo para que no os perdáis este tipo de vídeos y de otros temas. Y que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Annyeong!